Estamos de vuelta, seguimos en Zona Pública con esta reflexión que además, hay que decirlo, independientemente del análisis particular que hagamos los tres y de lo que opinemos, sí es muy preocupante, y retomo lo que dejé pendiente. La Coparmex, su presidente Gustavo de Hoyos, que además hay que decirlo, es de los pocos personajes en este país, si me apuras él y Felipe Calderón, que le hacen contrapeso al presidente en la medida de lo que se puede llamar contrapeso. Pero por lo menos el presidente de Coparmex ha sido muy puntual, tanto en sus elogios como en sus críticas. Y él calificó esta ley, que coloquialmente se conoce como la ley facturera, como un ataque a las libertades, a la presunción de inocencia. Y el presidente le contesta directamente diciendo que pareciera que Coparmex es cómplice de los delincuentes y que están asumiendo una actitud de partido político. Gustavo de Hoyos a su vez le vuelve a contestar que ellos llevan 60 o 70 años haciendo lo mismo. O sea, esto no es ahorita. Y podemos recordar a muchos líderes antiguos de la Coparmex que siempre tuvieron posiciones como estas con los que se supone que eran gobiernos todavía más represores. Entonces, una vez más vemos el hecho de, si no estás de acuerdo conmigo y me criticas, tú eres el malo. O sea, tú eres el delincuente, tú eres el rival. Y yo pensaría que el presidente de la República, siendo jefe del Estado y presidente de todos los mexicanos, aunque solo lo hayan elegido 30 millones, no puede estigmatizar a quien lo critica. En todo caso, que contraste. Bueno, tú eres miembro de Coparmex, por cierto. Soy socio de Coparmex y pagué un desayuno para ir a ver a Gustavo de Hoyos, ¿no? Porque yo dije, quiero conocer a este señor, ¿no? En lo personal, ¿no? Porque la verdad es de los pocos que tiene los bártulos para enfrentársele al presidente y a toda la 4T con argumentos. Y además, no es presidente de ningún partido. Y tiene posiciones muy sólidas y argumentos también muy sólidos. Bueno, lo que está haciendo el presidente pues es parte de su guión populista, ¿no? Necesita siempre tener un antagonista, él si no lo tiene lo inventa, ¿no? De manera que siempre mantiene viva la idea en su pueblo de que hay contra quién combatir, ¿no? Y que ese enemigo, ¿no? Es ese que él está hasta el frente de ellos defendiéndolos, no de que ese enemigo los avasalle y les haga daño y demás, ¿no? Y si él dejara de ser así, dejaría de ser líder. Entonces perdería sentido su movimiento. Por esa razón, a mí no me extraña. Lo que sí me extraña es que se meta con los empresarios afiliados a Coparmex, que somos los que damos el 90% del empleo en este país. Porque somos micros, pequeños y medianos empresarios que estamos afiliados ahí, ¿no? Y que tenemos posiciones muy claras, ¿no? Que nos representa este señor Gustavo de Hoyos, en las que nos preocupa lo que está pasando, ¿no? Con la ley fiscal y con otro entorno, con la extinción de dominio. Porque fíjate, les digo algo. Si un funcionario menor de la Secretaría del SAT, ¿no? considera que una factura no ampara la prestación de un servicio o la compra de un bien, ¿no? Con ese solo pretexto, con esa sola suposición, ya pueden intervenir la empresa. Sí. Y te pueden quitar los sellos y no puedes facturar durante casi un mes. Pero además te voy a decir una cosa. Todas las leyes toman vigencia a partir de... No son retroactivas. Esta sí. O sea, a partir de que se publique, tienen facultades para revisarte de aquí a 4 años para atrás. Y si la persona que te dio la factura, vamos a suponer que no es un facturero falso, sí, cambió de domicilio, se van a ir contra ti. Fíjate. Entonces va a ser una cacería de brujas, evidentemente, pero con la selectividad política. Esto es la Santa Inquisición. O sea, ni Torquemada hubiera podido diseñar algo mejor. Efectivamente se parece mucho a la Inquisición. No nada más tenemos pues una especie de plegaria por las mañanas desde el pasado 1 de diciembre, y con todo el respeto a las asociaciones religiosas, pero es que no vemos al jefe de Estado. Yo veo más bien ahí a un líder de partido, cuasi religioso realmente. Y eso es lo que preocupa cuando estamos hablando de la imagen y de la figura presidencial. Y me extraña que él, habiendo estudiado he estado estudiando bastante sobre ciencia política, pues el señor se olvide de ese detalle. Voy al punto. Concretamente, esta ley que tiene efectos retroactivos en perjuicio del ciudadano, tendremos que someterla evidentemente al proceso de amparo, al procedimiento de amparo correspondiente. Sí. Y veremos exactamente si viene otra vez y si aguanta el concepto de seguridad nacional, porque yo quiero revisar qué se entiende por seguridad nacional.
¿sí? Porque es la misma discusión que se ha tenido desde hace algunos años en Estados Unidos. Ahora por seguridad nacional detenemos migrantes, enjaulamos menores de edad, etc. Eso por un lado. En el punto de Coparmex yo no puedo estar más de acuerdo que con Pepe, porque me parece un atentado el mencionar y siquiera tener la idea de que el empresariado, que es el sector que más trabajo genera en este país y en el extranjero hacia México, tenga ahora el estigma de que no es alguien siquiera que piensa diferente al presidente. Y lo digo porque yo también trabajo en el sector privado, sino que podemos ser potenciales criminales o que somos criminales hasta que demostremos lo contrario, como la ley antilavado en su momento. Espérame, pero es que con el cambio de la ley tampoco vas a poder demostrar que eres inocente. Bueno, ahora, pero permíteme, yo les pongo un ejemplo, ¿sí? Quienes hacemos un consumo en el extranjero por cuestión de negocio, la factura, pues depende de la legislación fiscal de cada país. Siempre se han podido presentar para hacer una deducción en los impuestos. Bueno, ahora si la ingresas en una declarativa, simplemente lo que vas a hacer en un pago provisional, lo que vas a hacer es, te van a decir, no, ¿sabes qué? Es que es crimen organizado. Oye, es que fui a comer al extranjero, es crimen organizado. Es que tuve que dormir en un hotel. En un hotel, pues, ¿a dónde te vas a...? No, pues es crimen organizado. Hasta que no demuestres lo contrario. Pero la misma miscelánea carece de cómo lo voy a demostrar. Entonces, a ver, volvemos al punto. Vamos a no hay ponerlo en algo términos objetivo. prácticos. Te llega una auditoría y tienes un tiempo para presentar documentación, litigar, bla, bla, bla. Aquí con la sola sospecha, sí, sin pruebas, ¿con qué le cuentas? Sí. Te extinguen Te extinguen tus propiedades, te meten a la cárcel y entonces yo te pregunto, ¿cómo te vas a defender? Mátalos en caliente, decía don Porfirio, ¿no? Bueno, digo, es el perdón equivalente. que me venga a la cabeza don Porfirio, porque don Porfirio tiene la fama de haber sido un tirano, Sí. pero pues eso parece. A ver, nunca Lamentablemente, habíamos ¿no? ocupado la palabra tirano, ¿No? para calificar a este presidente. ¿No? Nunca. Es muy triste. Es más, tenerlo que... ni siquiera dictador. Es más, nosotros decíamos, él era un producto, una emanación de la democracia, ¿no? Y él tendría que tener una obligación política con el sistema que le permitió llegar al poder. Sí, ¿no? señor. Pues por lo visto no. ¿No? ¿No? Lo preocupante aquí, sobre todo en este contexto, insisto, es que con estos cambios jurídicos, porque a ver, una cosa es la mañanera y otra cosa es el discurso político y otra cosa es la profundidad del cambio jurídico. Se está creando un sistema operativo mediante el cual el Estado va a tener facultades que, insisto, por eso estamos hablando de un Porfirio, que no se recuerdan en este país desde el general Díaz. Su némesis, que es Carlos Salinas de Gortari, y a quien él siempre acusa de ser lo peor, jamás hizo una reforma como estas. No, a ver, Carlos Salinas de Gortari es un bebé de pecho, ¿no? Comparado con este señor. Ahora, la otra cuestión, esto no va a quedar, yo quiero decir la palabra impune, porque tiene sus consecuencias, tiene su correlato en la economía real. Buen punto. Entonces, cuando el pueblo bueno y sabio empiece a sentir que ya no le alcanza, que ya no vende lo mismo que vendía, que ya la situación está verdaderamente menos complicada, empleos. que hay menos, desde luego, hay menos empleo, Bueno, menos eso seguridad desde- social, eso desde que entró, ¿no? Bueno, es esta situación, este reflejo en la economía. Y cuando los americanos y las grandes empresas internacionales empiecen a sentir, ¿no?, que ya les está llegando el agua a los aparejos, van a haber consecuencias. Pero le va a echar la culpa a los regímenes del No, pasado. deja que le eche la culpa a quien se la eche. El pueblo, la sociedad, la vamos a pagar todos. Sí. Todos. Y aquí el punto es que si habíamos pronosticado o habíamos llegado a pensar que esto fuera a suceder de inmediato, y no fue así, platicaba yo con algunas personas hoy en la mañana y coincidíamos, el año que entra, el próximo año, sí lo va a ver el pueblo, y hablo de toda la sociedad, desde el sector primario hasta el sector terciario, hablando en cuestión de iniciativa privada. Ahí sí lo vamos a ver, porque yo quiero revisar, a mí me gustaría que alguna de las personas que se quedó sin empleo en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Salud,
no mencionó Petróleos Mexicanos porque fueron los menos afectados. En el La SAT. Secretaría de Cultura, en el mismo SAT, pertenecen a esos tradicionalistas conservadores que ahora le quitan el sueño y le despiertan con pesadillas al señor presidente. Eso es lo delicado, que él siga insistiendo en esta separación de el pueblo bueno, el pueblo malo, los que están conmigo, los que están contra mí, cuando realmente él siempre fue oposición, y aquí lo que existe simplemente es una oposición y contrapesos. Que por cierto, la oposición está bastante flaca, habrá que pedirle que eche músculo. Pues sí, y habrá que pedirle a las instituciones, sobre todo a la Suprema Corte de Justicia, que restituya los equilibrios. Ojalá se pueda. El asunto es, y retomo un tema de hace unos días, que la salida del ministro Medina Mora deja precisamente mucho que pensar, no por defenderlo a él personalmente. Aquí ya lo hemos platicado, todos creo que coincidimos que no tenía el perfil para ser ministro, pero ya era. Y tampoco vamos a hacer de lado que las acusaciones que se le han mencionado de las transferencias, pues no las tenga que atender. Pero en este juego político perverso, la realidad es que pues, lo sacaron para tener una silla más. Y que ya con el número, considerando los que tiene ya suyos más el que falta de diciembre, pues ya no podría haber la suma para actos de inconstitucionalidad. Y si bien eso no quiere decir que controle y mande a la Corte, ya la desactivó. Bueno, Y si ese era el único equilibrio y el único contrapeso que existía en este país, pues hoy fue a dar el banderazo a Santa Lucía. pero te voy a decir... Bueno, pero todavía hay instancias, ¿no? Perdón. Sí. En el caso de Santa Lucía. Y aquí hay un punto muy interesante. Hemos mencionado aquí a Carlos Salinas de Gortari. Ellos superaban por abajo. Esto lo está haciendo con un bisturí de matasanos. Evidente para todos. Y lo está tratando de justificar, y va a llegar un momento en que sus mismas justificaciones lo van a ahorcar, porque el exterior no es algo diferente de este país. La economía se mide en función del dinero que se genera, pero sobre todo del dinero que llega. Todas Y ahí lo estas vamos a medidas, tener. yo estoy de La acuerdo economía con lo va a ustedes. pagar. Todas estas medidas que en el corto plazo se verían como de combate a la evasión, combate a la corrupción, sí, mayor control del Estado sobre la vida de los ciudadanos, van a tener un impacto negativo directo en la economía, pero además negativo de largo plazo. Y si ya en este momento la perspectiva de crecimiento está en 0, o sea, el año que entra, a corte calendario, pues, a partir de enero que empiezas la cuenta nueva, ¿Sí? no hay ninguna duda que vamos a entrar en recesión. Ninguna duda. Y vamos a ver si él mantiene esa mayoría, el partido, en las elecciones intermedias. Es que ese es el otro gran tema. Todas estas medidas, ¿para qué tienen que ver? Tú dime. Para en que el le den un 21, apretón de bártulos ¿quién va a querer ser candidato? a los candidatos opositores. Insisto, hace falta desde ya ese músculo, porque tampoco se ven perfiles. Y es también triste ver dos cuestiones. No es un tema solamente de popularidad electoral, si me llamo PRI, me llamo PAN o me llamo fulano de tal. Yo creo que ya es un tema que está haciendo mella el terror que se está sembrando. Pues sí, los políticos están hechos para eso y para más. Eso es lo que preocupa. Ahora, otro punto que para mí es interesante, y con esto cierro esta participación para mí, es el presidente de la Corte. Más allá de la salida del señor Medina Mora, que independientemente de sus méritos o no, la salida pudo haberse dado, o la coerción hacia sus votos pudo haberse dado de una manera más discreta. Sí. La salida pudo, pero no se hizo. El ver el discurso en voz del presidente, en voz del presidente de la Corte, es preocupante. Eso sí es preocupante. Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada. Seguimos con este tema. Ahora vamos a entrar un poco más en materia del tema de Santa Lucía. Volvemos.